Bien, amados, Parashá Vayehi. Enseñan nuestros sabios de Israel que en todo pergamino de la Torá, Vayehi se caracteriza por ser la única Parashá en la que no hay un espacio que la separe de la Parashá que le antecede, de la Parashá anterior. En contraste con la regla general de que otra Parashá empieza en un nuevo renglón o debe estar separada de la anterior por un espacio de al menos 9 letras. El gran comentarista de la Torá, Rashi, de origen francés, describe a Vayehi como una parashá cerrada, lo cual nos da indicios sobre el estado de ánimo en ese momento de los hijos de Jacob, precisamente cuando éste falleció. En ese momento, el corazón de los hijos de Israel estaba cerrado por el desespero y por el sufrimiento de su inminente esclavitud en la tierra de Egipto. En consecuencia, el cerramiento de Vayehi, cerramiento entre comillas, denota que en el periodo que siguió a la muerte de nuestro patriarca Jacob, sus descendientes carecieron de la capacidad de percibir lo que significaba espiritualmente este evento. La muerte de Jacob está escrita en el libro de Bereshit, capítulos 47 al 28, y nos narra: vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Aquí vamos a desarrollar este tema para aprender exactamente qué es lo que nos quieren decir nuestros sabios cuando nos enseñan que Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años, de esos 147 años que el Eterno le entregó. Enseñan a sus sabios que felices son los justos cuando a Dios le place tomar de vuelta para sí el espíritu de ellos, el alma que Dios les ha entregado. Además, hemos aprendido, si el alma es digna, la bendición que le está reservada en el otro mundo será grande. Como está escrito: ningún ojo ha visto, oh Señor, lo que tú harás para quien confía en ti. Como está escrito en el libro de Isaías, Yeshayahu, capítulo 64, versículo 3. Cuando el tiempo asignado a un hombre se acerca, se hace por 30 días una proclamación concerniente a él, a la persona que va a fallecer, y aún los pájaros del cielo anuncian esta condena. Si es virtuoso, se anuncia por 30 días su llegada entre los justos en el jardín del Edén. Es decir, que si la persona que va a fallecer es un justo, es un tzadik, ha hecho lo bueno delante de Dios, se anuncia por 30 días antes de que él llegue al jardín del Edén. Durante esos 30 días, su alma parte de él cada noche y asciende al otro mundo y ve allí su lugar. Y durante esos 30 días, el hombre no tiene la misma conciencia o control de su alma como antes. Desde la primera llegada de esos 30 días, la sombra de un hombre se vuelve desvaída y su forma no se diseña, no se ve claramente sobre el suelo. Enseñan los sabios que un tzadik fue a buscar a otro y le dijo lo siguiente: he venido a pedirte 3 cosas.
Una es que toda vez que repitas alguna de mis exposiciones de la Torá, alguno de mis estudios de la Torá, lo hagas en mi nombre. La segunda es que adoctrines a mi hijo Joseph en la Torá. Y la tercera es que cada 7 días digas una plegaria sobre mi tumba. Le preguntó el otro sadí, ¿qué te hace pensar que estás por morir? Contestó, últimamente mi alma ha estado abandonándose durante la noche y no iluminándome con sueños, como acostumbraba a hacerlo. Además, cuando me inclino en el curso de mis plegarias, cuando estoy haciendo mis oraciones, noto, dice este sadí, que mi sombra no aparece en la pared e imagino que la razón es que el heraldo ha salido y hecho una proclamación referente a mí. El otro sadí respondió, cumpliré tus pedidos, pero también te pediré que reserves para mí un lugar a tu lado en el otro mundo, así como estuvimos siempre juntos en este mundo secular. Enseñan nuestros mayores que a la hora que un hombre parte del mundo, sus padres y sus parientes se reúnen con él, en torno de él, y él los ve y los reconoce. Y así con todos a quienes estuvo asociado en este mundo. Y ellos al final acompañarán o acompañan el alma al lugar donde ha de morar. Amados, cuando Jacob murió, los ojos de Israel se cerraron, porque realmente en ese preciso momento entraban todos los hijos de Israel al galut, al exilio, y casi que de inmediato los egipcios esclavizaron al pueblo de Dios. Las palabras "y Jacob vivió" han de tomarse en estrecha conjunción con la sentencia precedente. E Israel moró en el país de Egipto, en el país de Goshen, y tuvo allí posesiones y fue fecundo y se multiplicó abundantemente. Es decir, así como los hijos de Israel vivieron en holgura y no carecían de nada, así Jacob, de manera similar, tuvo toda la comodidad y nada le faltó. De ahí que ahora se dice de que él vivió, pues hasta ese entonces, hasta ese momento, solo había conocido turbaciones, situaciones difíciles, pero ahora veía a uno de sus hijos en una situación regia, en una situación cómoda, y a los otros virtuosos y justos viviendo todos en el lujo, mientras él mismo vivía entre ellos como el buen vino que descansa sobre su sedimento. De modo que ahora realmente Jacob vivía 17 años. ¿Por qué estos 17 años nos narra la Torá? La vida de Jacob siempre fue una vida dura, pero cuando miraba a su hijo, a Joseph, pensaba que veía de nuevo a su madre, porque Joseph se parecía mucho a Raquel y en ese momento olvidaba todas sus tristezas. Pero cuando Joseph partió de este mundo,
fue para él un revés peor que todos los anteriores, y cada día lloró por los 17 años que José no había estado con él. Cuando leemos aquí, cuando José partió de él, fue el tiempo en que José fue o estuvo habitando en Egipto. Entonces, de allí que la divina providencia le compensó con otros 17 años en compañía de José, durante los cuales vivió en holgura y sin necesidades. La tradición nos cuenta que durante todos estos 17 años, la presencia divina descansó sobre él, la Shekinah de Hachén, y por eso se los llamó vida, porque fueron realmente años llenos de vida. Cuando nosotros pasamos estos años llenos de vida, creyéndole, teniendo temor del cielo, siendo celosos por las cosas de Hachén, realmente vamos a tener años de vida. De lo contrario, alejados de Hachén, nada, absolutamente podremos hacer. Por eso dice nuestros sabios que cuando sus hijos le dijeron a Jacob que José vivía, el espíritu de Jacob, del espíritu de su padre, revivió, como está escrito en el libro de Génesis capítulo 45, versículo 27. Porque hasta entonces el espíritu de Jacob había muerto en él y no se hallaba en situación de recibir a otro en su lugar, pues el espíritu de Dios Altísimo no descansa en un lugar vacío, en un lugar donde hayamos apartado la presencia divina, ya sea por alguna situación que haya ocurrido en nuestra vida. La Shekinah no descansa en un lugar defectuoso o en un lugar perturbado, sino solamente en un lugar adecuadamente preparado, un lugar lleno de júbilo, de paz, de gozo, de alegría. Por eso es tan importante que nosotros procuremos siempre estudiar Torá, aprender Torá, enseñar Torá en un lugar preparado, en un lugar adecuado, en un lugar lleno de júbilo, de alegría, de paz, de gozo. De allí que todos los años que José estuvo fuera y Jacob se hallaba triste, la Shekinah no descansó sobre él. Ahí vemos la importancia de las palabras que acabo de compartirles. Está escrito: sirve al Señor con alegría, ven ante su presencia con canto. Esto para mostrar que el servicio a Dios ha de efectuarse con júbilo, ha de efectuarse con celo, ha de efectuarse con alegría. El servicio a Hachén no puede presentarse de una manera mediocre. Siempre que vamos a presentar el servicio al Eterno tenemos que hacerlo de la mejor manera posible. Enseña el Midrash que nuestra vida pasa como una sombra, pero no como la sombra de una pared sólida ni un árbol firmemente enraizado. Nuestra vida pasa como la sombra de un ave pasajera, viene y se va. Todos sabemos que no viviremos para siempre. Reconocemos verbalmente que somos todos mortales y un día moriremos. Pero ¿qué sucede? Actuamos como si la muerte no nos fuera a afectar. Nuestros patriarcas fueron siempre conscientes del hecho que eran transeúntes en este mundo. Pasaron sus vidas preparándose para el mundo por venir.
porque vivían con la realidad de la muerte. Claramente, todos nuestros patriarcas declararon que eventualmente morirían. Abraham, nuestro primer patriarca, dijo: he aquí que a mí no me has dado descendencia, y he aquí que uno criado en mi casa habrá de heredarme. Está escrito en el libro de Bereshit, capítulo 15, versículo 3. Isaac dijo a Esaú: que te bendiga mi ser antes que yo muera. Génesis, Bereshit 27, 4. Jacob dijo: descansaré con mis padres. Génesis, Bereshit 47, 30. Joseph recibió un mensaje que decía: tu padre está muy enfermo. Estas noticias le llegaron a través de su hijo Efraín, quien frecuentaba la casa de Jacob en Goshen para estudiar Torah con su abuelo. Llegó a la capital egipcia para informarle que el estado de salud de Jacob era delicado. Nos enseña el Midrash. Jacob fue la primera persona en la historia en enfermarse antes de morir. Sin embargo, su enfermedad era deliberada, como consecuencia de un pedido formulado a Hashem. En efecto, todos nuestros antepasados hicieron pedidos similares a Hashem. Esto lo hemos enseñado en estudios anteriores, pero vale la pena volverlo a recordar. Antes de los tiempos de Abraham, todas las personas parecían jóvenes hasta que morían. Abraham pidió a Hashem que le diera señales físicas de vejez, argumentando: si un padre y un hijo se parecen, ¿cómo sabrán las personas a quién honrar si ingresan a un lugar juntos? Distingue al hombre mediante señales de vejez, como pelo canoso y arrugas. Entonces la gente sabrá a quién respetar. Hashem contestó: la verdad, pediste algo bueno. Comenzaré contigo. Así Abraham comenzó a tener aspecto de un hombre viejo, de un hombre maduro, y toda la humanidad tuvo rasgos externos de vejez después de él. Antes de los tiempos de Isaac, nadie sufrió ningún dolor. Llegó Isaac y solicitó que hubiera sufrimiento. Le dijo a Hashem: si una persona muere sin haber experimentado dolor, se le aplicará la severidad total de la sentencia celestial. El dolor en este mundo lo eximirá del Geinón, del infierno. Hashem contestó: la verdad, pediste algo bueno. Comenzaré contigo de esta forma. Y allí Isaac fue el primero que ensegueció. Jacob pidió por enfermedad antes de morir, argumentando ante Hashem que si un hombre muere repentinamente, no podrá dar las instrucciones a sus hijos con anticipación para resolver sus asuntos. Dispone de un tiempo preparatorio de enfermedad antes de la muerte y podrá hacer todos los arreglos necesarios. Hashem dijo: la verdad, pediste algo bueno. Comenzaré contigo. Por lo tanto, Jacob fue el primer hombre en enfermar antes de su muerte. Hasta los tiempos, del rey Xisquillahu,
nadie se recuperaba de una enfermedad fatal. Hizquillahu rezó a Hachén: si un hombre permanece saludable hasta su muerte, olvidará su techubá. Pero si alguien está muy enfermo, hará techubá con la esperanza de recuperarse. Hachén dijo: la verdad, pediste algo bueno. Comenzaré contigo. Hizquillahu cayó gravemente enfermo y luego recuperó su salud. Amados, este es un midrash con un sorprendente parámetro para nuestros días y nuestros tiempos. Si pudiéramos formular un deseo a Hachén, a Dios Altísimo, ¿cuál pediríamos? Seguramente pediríamos vida eterna, pediríamos una juventud eterna, pediríamos salud, felicidad, ¿cierto? El Midrash nos cuenta que nuestros patriarcas pidieron lo contrario. Pidieron verse viejos, sufrir y enfermarse. ¿Por qué reaccionaron de forma diferente? La respuesta es que nosotros le atribuimos mayor importancia al bienestar en este mundo. Sin embargo, nuestros patriarcas fueron siempre conscientes que el objetivo de sus existencias es el Olam Haba, el mundo por venir. Por ello, solicitaron todo lo que hiciera prosperar el bienestar espiritual y rechazaron cualquier elemento que fuera en detrimento del bienestar de la Neshama, del alma, que fue provista por Dios. Bien, la esposa de Yosef, Osna, le aconsejó a su esposo, a Yosef, que recibir una bendición de un sadik, de un justo, es equivalente a recibir una bendición de Hachén. Lleva a nuestros hijos con Jacob para que los bendiga. Por consiguiente, Yosef viajó junto con sus dos hijos para visitar a su padre en Goshen y trató de hablar con su padre acerca de dos temas muy importantes. El primero, para solicitarle a Jacob que incluyera a sus hijos Menashe y Efraín dentro de las 12 tribus de Israel. Y segundo, para expresar su inconformidad por la madre de Yosef, por Raquel, ya que ella había sido enterrada fuera de la cueva de Macpelá. Jacob, con la sabiduría que el Eterno le había dado, contestó ambos puntos que Yosef mencionó. Respecto a la solicitud de Yosef de considerar a Menashe y Efraín como equivalentes a las otras tribus, Jacob contestó: cuando Hachén se reveló en la ciudad luz, me prometió una nación y una comunidad de tribus habrán de descender de ti. Está escrito en el libro de Bereshit, capítulo 35, versículo 11. Cuando mencionó una nación, se refería a Benjamín, de quien estaba embarazada su madre. Benjamín era el último de mis hijos, dijo Jacob, a quien hizo referencia Hachén, cuando me prometió una comunidad de tribus nacerán de ti. Seguramente
hizo referencia a tus dos hijos, quienes todavía no habían nacido y que serían contados entre las tribus. Efraín y Menaché estarán en igualdad de condiciones que Rubén, el primogénito, y Shimón. Poseerán, añadió Jacob, sus propias banderas, estarán encabezados por sus propios Nesiim, líderes, y recibirán partes independientes en la tierra de Jerez Israel. Respecto del reproche de José, continúa Jacob, relacionado con que su madre había sido enterrada fuera de la cueva de Macpelá, explicó: cuando llegué de Padán Aram, Raquel murió. Su muerte fue más penosa para mí que todas las demás penurias que sufrí jamás. La enterré a la vera del camino. Sé que te sientes herido, pues te he pedido que hagas por mí lo que no cumplí con tu madre. Sin embargo, créeme, dice Jacob a José, que deseé tan fervientemente como tú que fuera enterrada en la cueva de Macpelá junto a mí. Di una sola palabra y la haré llevar a la cueva de Macpelá, repostó José. No puedes hacer eso, hijo mío, contestó Jacob, porque fue por mandato divino, fue un mandamiento de Hachén que la hubiera enterrado en Bethlehem. Hachén le había revelado a Jacob que en el futuro los Bené Israel, los hijos de Israel, serían exiliados por Nabucodonosor y en el camino pasarían por la tumba de Raquel. O sea, Jacob le explicaba a José el por qué había decidido enterrar a su madre en el camino de Bethlehem. Y allí, en ese lugar, cuando pasaran los hijos de Israel, tu madre Raquel le explicó a José, pedirá a Hachén que tenga misericordia de ellos y él aceptará su tefilá, él aceptará su plegaria. Está escrito en el libro de Berechí, capítulo 48, versículos 8 al 9. Y vio Israel, Jacob, a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Enseñan los sabios que a esa edad, en ese momento, Jacob ya estaba perdiendo la visión. Sin embargo, él los alcanzó a ver muy someramente. Y dijo José a su padre, mis hijos son ellos, que me dio Hachén aquí, es decir, en Egipto. Dijo Jacob, tráemelos, por favor, y los bendeciré. Ahora Jacob se aprestó a conferir su bendición especial a los hijos de José, como afirma la Torá en el versículo 15. Esto constituyó una bendición también para José, ya que él tuvo que pasar una prueba grande en Egipto para mantener su integridad espiritual. Y no solamente su integridad espiritual, sino también la de sus hijos, porque criar a sus hijos en un ambiente corrupto como era en Egipto no era fácil. Aunque nacidos en suelo extranjero, los hijos de José pudieron hacerse merecedores de una gran bendición de Hachén a través de su abuelo Jacob. La bendición de Jacob también incluía un aspecto que tomó a José
por sorpresa. Jacob le dio prioridad a Efraín, el hijo menor, ya que como lo explicó a Joseph, si bien ambos hijos serían grandes espiritualmente, Efraín sería aún mucho más grande. De esta manera, Jacob bendijo a los hijos de Joseph con la unión de lo superior y lo inferior para que las bendiciones fuesen inalterables. De esta manera completó la conjunción diciendo: en ti bendecirá Israel. Aquí el nombre de Israel se refiere al patriarca Jacob. Este Israel recibe bendiciones de arriba y luego bendice todo a través del grado inferior. De allí que se dijera: Dios te hizo con Efraín y Manasés. La lectura o la bendición que hacemos en el sagrado día de Shabbat para cada uno de nuestros hijos varones, poniendo a Efraín primero, porque Efraín fue llamado Israel, como está escrito: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Está escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 11, donde la referencia, según la tradición, es precisamente a los miembros de la tribu de Efraín, que fueron muertos cuando ellos trataron de huir del cautiverio de Egipto antes de tiempo, es decir, antes de que se cumpliera la primer redención. Por esta razón, también la tribu de Efraín en el desierto anduvo por el oeste, que es considerado como el lado de la Shekinah, de la presencia divina de Dios Altísimo. Observemos que Israel bendijo a los hijos de Joseph y lo hizo antes de que bendijera a sus propios hijos, lo que muestra que un hombre ama a sus nietos más que a sus propios hijos. Está escrito: el Señor nos ha recordado, Él bendecirá la casa de Israel. El primer, Él bendecirá, se refiere a los hombres, y la casa de Israel se refiere a las mujeres, porque las mujeres derivan bendiciones solo de los hombres. En este caso, podemos interpretar las palabras: Él bendecirá la casa de Israel, como significando que Hashem da bendiciones suplementarias, de que Dios Altísimo da bendiciones extras a un hombre que está casado para que por él pueda ser bendecida su mujer, su esposa, y así recibe dos porciones, una para él y una para su esposa. Bien, Joseph notó que su padre, cuando iba a bendecir a sus hijos, había colocado su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, el menor, y él pensó que Jacob, de acuerdo a su edad, se estaba confundiendo. Entonces él tomó la mano derecha de su padre y la colocó sobre la cabeza de Menashe. Así no, dijo, lo explicó Joseph: este es el primogénito, coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Sin embargo, Jacob se negó y dijo: mi mano derecha corresponde colocarla sobre la cabeza de Efraín. El Ruach HaKodesh, el Espíritu del Santo, así me lo indica.
Es verdad que Menaché es importante porque el juez Gedeón descenderá de él. Sin embargo, la descendencia de su hermano menor superará a la del mayor con Yehoshua, cuya fama se difundirá en todo el mundo cuando detenga el sol en el cielo. Y añadió Jacob. Y esto es supremamente importante. Hemos estudiado siempre o varias veces con anterioridad lo que acabo de relatarles, pero miren la importancia de esta parte. Cuando añade Jacob, ¿tú crees, José, refiriéndose a él, teniéndolo ahí de frente, que no soy consciente de un hecho que es obvio para ti? Estaba hablando el padre al hijo. Estaba hablando un sabio de la Torá, estaba hablando un patriarca a su hijo. Repito, ¿tú crees, yo sé que no soy consciente de un hecho que es obvio para ti? El Ruach HaKodesh me da a conocer cosas que tú nunca me contaste. Yo sé que fuiste vendido. Conozco las motivaciones de Rubén cuando pecó. Conozco los pensamientos de Yehudá cuando se aproximó, en este caso, a Tamar. Y tú creíste que no sabía cuál de tus hijos es el mayor. ¡Wow! El Eterno nos ayude a todos para recibir ese Ruach HaKodesh en nuestras vidas, para percibir las cosas espirituales, para percibir las cosas que van a ocurrir en un tiempo cercano, en un tiempo lejano. Todo esto lo tuvieron nuestros patriarcas. Jacob sabía todo lo que había sucedido con José, con Rubén, con Yehudá. Él conocía hasta los pensamientos de Yehudá cuando se aproximó a Tamar. Por eso le dice a José, a su hijo, tú creíste que no sabía cuál de tus hijos es el mayor. ¿Por qué Efraín merecía reemplazar a Menaché, el verdadero primogénito? Porque Efraín era modesto, porque Efraín era una persona discreta, porque Efraín era una persona humilde. Como Hachén ama a los humildes, le otorgó a Efraín el derecho de primogenitura. Después de haber bendecido a los hijos de José, Jacob anunció a José: pronto moriré, pero Hachén estará contigo y te enviará a su Redentor para liberarte del exilio egipcio. Está escrito en el versículo 49 de Berechí, capítulos 8 al 10. Yehudá, a ti te admirarán tus hermanos. Tu mano estará en la nuca de tus enemigos. Se prosternarán ante ti los hijos de tu padre. Cachorro de leones, Yehudá. No se apartará el cetro de Yehudá, ni el erudito entre sus descendientes, hasta que llegue Chiló, y en él se congregarán las naciones. Pero antes de esto, de que esto ocurriera, Jacob se dirigió primero a Rubén. Yehudá era de los hijos más importantes de Jacob. Por eso se refería a él primeramente, pero Rubén era su primogénito.
Y le dijo a Rubén, cuando ya le estaba entregando las bendiciones a sus hijos antes de morir: Rubén, dijo Jacob, tú eres mi primogénito, mi poder y el comienzo de mi fuerza. ¿Por qué comenzó Jacob con Rubén y no más bien con Judá, como participamos ahora, que era el jefe de los campamentos y también rey? Además, vemos que no lo bendijo y aún retiró de él las bendiciones hasta que vino Moche, como estudiamos en una parashá anterior, y rezó, oró por él, como está escrito, que Rubén viva y no muera. Está escrito en el libro de Devarim, Deuteronomio capítulo 33, versículo 6. El hecho es que lo bendijo, pero guardó la bendición para su lugar apropiado. Fue como un hombre que tenía un hijo y cuando estuvo por morir, lo visitó el rey. Y el hombre le dijo: que todo mi dinero quede en manos del rey a nombre de mi hijo, y cuando el rey viere que mi hijo lo merece, se lo entregará. Así dijo Jacob: Rubén, tú eres mi primogénito, el amado de mi alma, pero tus bendiciones quedarán a manos del Rey Santo hasta que él vea que tú eres digno de ellas, porque seguiste la vista de tus ojos. Repetimos nuevamente lo que le dice Jacob, en este caso a Judá: a ti te admirarán tus hermanos, tu mano estará en la nuca de tus enemigos, se prosternarán ante ti los hijos de tu padre, cachorro de león es Judá. Y viene la parte interesante que nos narra acerca de Machías. Dice: no se apartará el cetro de Judá, ni el erudito entre sus descendientes, hasta que llegue Shiloh, y en él se congregarán todas las naciones. Judá, tus hermanos te alabarán. Esto significa que cuando los hijos de Israel estaban junto al Mar Rojo, todos ellos lo alabaron y tras de él entraron en el mar. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Esto incluye a todas las tribus, y aún mientras Israel estaba dividido en dos reinos, cuando el pueblo ascendía a Jerusalén, acostumbraba inclinarse allí ante el rey, porque el reinado en Jerusalén derivado. Se inclinarán ante ti significa que todas las naciones se inclinarán en el tiempo delante del Mesías. Judá, dijo Jacob, actuaste correctamente cuando admitiste tu culpabilidad en el caso de Tamar. Como resultado, tus hermanos reconocerán tu grandeza. Yo también la reconozco, pero sospeché erróneamente que mataste a Joseph. Por lo tanto, eres designado el rey. El rey David y todos los monarcas posteriores serán tus descendientes. Nazón, el líder de los Nesiim, será tu simiente. Bezalel, el constructor del Mizcán del tabernáculo, será tu descendiente. Aniel, el primero de los jueces, también descenderá de ti. Tu bandera viajará a la vanguardia de todos los demás en el desierto. Los tres Batei Mizdas, los templos sagrados de Jerusalén, serán construidos por miembros de tu tribu. El primero por el rey Salomón, descendiente de Judá. El segundo fue construido
por Zerubabel, también de la tribu de Yehudá. Y el futuro Beit Hamikdash será construido por un descendiente de Yehudá. Lo más probable es que sea por Mashiach, si no es bajado del cielo directamente por nuestro Creador. Y añade Jacob, la nación entera llevará tu nombre. No se llamará ni Reubenín ni Shimonín, sino que se llamarán Yehudim, judíos. El gobierno permanecerá en tu poder, le dijo Jacob a Judá durante el exilio, hasta que llegue el Mashiach, llamado Shiloh. El Mashiach también descenderá de Judá y a él obedecerán los pueblos sometiéndose a su autoridad. Esta fue la bendición a Judá. Ahora viene la bendición de Jacob a la tribu de Zebulón e Isahar. Dado que las 12 tribus estaban dispuestas abajo en el mismo orden que arriba, ¿por qué en todas partes se le pone o se le coloca a Zebulón antes que a Isahar en las bendiciones? A pesar de que Isahar se dedicaba a la Torá, que siempre ha de venir primero. La razón, amados, es que Zebulón tomó de su propio alimento y sostuvo a Isahar. De esto aprendemos que quien sostiene a un estudioso de la Torá se ve bendecido de arriba y se ve bendecido de abajo. Y no solo esto, sino que tienen el privilegio de comer en 2 mesas. Privilegio que no se otorga a ningún otro hombre. Se le otorga riqueza en este mundo y se le otorga una parte en el mundo futuro, en el mundo por venir. Por eso se dice de Zebulón que él morará en el habla del mar, es decir, en este mundo, y será bahía para barcos en el mundo por venir, es decir, será un sustento. Ok, amados, cuando José sintió que su fin estaba cerca, he explicado también anteriormente que la gran mayoría de los sadiquín, de los justos, de las personas que temen de Hashem, de las personas que tienen celo por las cosas de Dios, se dan cuenta 30 días antes, como lo vimos anteriormente, de que van a partir de este mundo. José sintió que el fin estaba cerca. Le dijo a sus hermanos, pronto moriré, pero el Todopoderoso seguramente los va a redimir, los va a sacar a ustedes de aquí de Egipto. José pidió a sus hermanos que le prometieran que cuando salieran de Egipto llevarían sus restos a Shechem, el lugar de donde él vino. Les dijo, yo sé por tradición que solamente hay lugar para 4 parejas en la cueva de Macpelá y no hay lugar para mí allí. ¿Por qué José pidió a sus hermanos ser enterrado en Shechem? La respuesta es que Hashem quiso que las tribus enterraran a José en Shechem, diciendo, ustedes vendieron a José, regresen sus restos nuevamente a Shechem, el lugar donde ustedes lo vendieron. José murió a los 110 años y fue embalsamado. El fallecimiento de un sadik de la envergadura de José dejó su huella en la totalidad de la tierra de Egipto.
Los manantiales de toda la tierra, cuando José falleció, se secaron. Y los hermanos restantes comenzaron a sentir las penurias del exilio. Los magos egipcios colocaron el cuerpo de José en un féretro de hierro que hundieron en las profundidades del río Nilo con la creencia que daría una bendición a esta deidad de los egipcios. Uno tras otro los hijos de Jacob murieron. Leví disfrutó de largura de años. Benjamín, al final de su vida, aún no había pecado, enseña el Midrash. Era un sadí perfecto. Sin embargo, debía morir porque el decreto de la muerte fue pronunciado sobre toda la humanidad cuando la serpiente convenció a Java, a Eva, para que pecara. Enseñan sus sabios que 4 sadiquín fallecieron sin haber pecado, pero fallecieron. Sus muertes fueron el resultado del decreto del Todopoderoso, quien había decretado la muerte de la humanidad después del pecado de Adán y Eva. Estos fueron Benjamín ben Jacob, el hijo de Jacob, Benjamín. Amram, el padre de Moshe Rabbeinu. Isaí, el padre del rey David. Y Quilá ben David fue el hijo de Abigail, la esposa de David, y un talmid jajam muy sobresaliente. Bien, amados, estas fueron las vidas y las muertes de 2 grandes de la historia del pueblo de Israel, Jacob y su hijo José. Pero en el libro de Meir Marcos nos encontramos con la muerte del más grande de todos, pero a su vez con el único que ha sido resucitado, por nuestro Padre que está en el cielo. Está escrito en el capítulo 15 de Meir Marcos, versículo 42. Y acercándose la hora del atardecer, puesto que era día de preparación, es decir, la víspera de un día de Shabbat, vino José de Jaramatí, conocido como José de Arimatea, miembro muy respetado del Sanedrín, que también esperaba la manifestación del reino de Hashem anunciado por Yeshua, y aunque no tenía audiencia, entró de una manera osada ante Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Yeshua había sido entregado a Pilato, y Pilato, aparte de que le preguntaba a la gente: ¿por qué me aconsejáis eso? ¿Qué mal ha hecho? La multitud reunida en ese momento gritaba aún más fuertemente: que sea colgado de un madero. Ya en este momento Yeshua ya había sido colgado en el madero. Pilato se sorprendió que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, indagó si efectivamente ya estaba muerto. Y confirmado el asunto por el centurión, autorizó que le entregaran el cuerpo a José, el cuerpo de Machía. Habiendo comprado una sábana, lo bajó del madero y lo envolvió
en esa sábana y lo colocó en un sepulcro que había sido hecho en la roca, e hizo rodar la piedra a la entrada del sepulcro. Y Miriam de Magdala y Miriam, la madre de Josi, observaban donde fue colocado el cuerpo. Y pasado el Shabbat, Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacob, y Shelomit compraron especies aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Yeshua. Y muy de mañana, en Yom Rishon, llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol. Y decían entre ellas: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era enorme. Pero al levantar los ojos, observan que la piedra ya había sido rodada. Y entrando al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de una ropa larga y blanca, y se privaron de miedo. Pero él les decía: no tengáis temor, buscáis a Yeshua Misnarrat, el que fue clavado al madero. No está aquí, porque ha resucitado. Amados, para terminar, ruego a Hashem, ruego a nuestro Creador por los méritos de nuestro santo Maestro Yeshua HaMashiach, quien está a la diestra de Dios nuestro, que pongamos por obra todas las palabras que hemos escuchado hoy y que se encuentren escritas en su santa y bendita Torá. Que todo sea para bien, para vida y para paz. Shalom, shalom.